Buenas noches, mi nombre es Edgar Fernando Valdés Pérez, soy de la Maestría de Migración y Sistemas y en esta ocasión voy a presentar el video de comparativa de dos herramientas de software de gestión de riesgo de proyectos para el entregable final de la materia de estrategias de migración y sistemas con el profesor Joel Ledo. ¿Qué es un riesgo? Vamos a definir qué es un riesgo. El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. En el contexto de los proyectos, un riesgo implica a las amenazas de sufrir daño o pérdida, y también incluye oportunidades que éstas se traducen a resultados positivos. La administración del riesgo es el medio a través de la cual la incertidumbre se maneja de forma sistemática y con la finalidad de disminuir la probabilidad de ocurrencia de los resultados negativos y aumentar la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto. En la actualidad, si no es que siempre han existido dos fases que controlan los riesgos. La primera es la evaluación del riesgo y que esta es probablemente el peso más importante en el proceso de gestión de riesgos, ya que durante esta etapa se deben identificar los diferentes riesgos eh, existentes, determinar su probabilidad de ocurrencia, las consecuencias de que hayan ocurrido y clasificar los riesgos. En segundo lugar, se encuentran las técnicas y estrategias necesarias para gestionar los riesgos. Eh, En este punto es donde se definen las herramientas que se pueden usar para gestionar los riesgos de proyectos. Eh, Aunque en esta parte es donde se van a definir las mejores estrategias para para atender un riesgo cuando se presente, existen herramientas que ayudan a facilitar esto. Antes de llegar a esa parte, voy a mencionar las fases de las en las que un riesgo se puede presentar y las cuales muestro en esta diapositiva. La primera que dice planificación de la gestión de los riesgos. En esta parte lo que se tiene que hacer es, en cuanto se presente un riesgo, se debe de tener un cierto control de cómo se va a atacar el riesgo, tener ahí una especie de plan eh, listo para atenderse y ejecutarse en cuanto se presente un riesgo. Hay distintas formas de hacer planes de proyectos y justamente con estas herramientas nos podemos ayudar bastante. Otro de los fases que se presentan es la identificación de los riesgos. Aquí en esta situación se debe de tener la claridad de qué tan peligroso o qué tan fuerte le puede impactar al proyecto el que se presente uno de estos riesgos. Identificarle el riesgo en una etapa temprana también ayuda a que el impacto no sea mayor. Esta identificación de riesgos conlleva a tener o definir prioridades, priorizar los riesgos, ¿no? Para que con esto ayude a que se controle e identifique de la mejor forma. Otra de las fases es la realización de análisis cuantitativo. Esta digamos que es de las análisis más fáciles de hacer ya que sus resultados no son los más precisos. Eh, si bien son, si bien son fáciles de hacer, el resultado a lo mejor no es el más exacto o el esperado. Eh, Esto consta de que se pueden utilizar distintos análisis por la gente misma involucrada y llegar a un resultado que no es el más exacto, pero que funciona. Si a lo mejor al darse cuenta que el resultado no es el que se esperaba o el que se piensa que puede ser, se tiene que pasar al siguiente punto a hacer el análisis cuantitativo. Y este sí es un análisis más complejo que requiere de gente experta y obviamente de tiempo para poder hacer un análisis de este tipo, ya que sus resultados sí son los más exactos. Otro de las fases es la planificación de la respuesta ante el riesgo. Aquí es simplemente saber cómo se tiene que reaccionar ante el riesgo y estar preparados para que no afectar o no se afecte de una forma significativa al proyecto.
Y el monitoreo, por último, de los riesgos es simplemente tener instaladas herramientas que nos ayuden a la detección de los riesgos de manera oportuna y controlar cuando esto se presente. En este apartado vamos a hacer la comparación de dos herramientas de gestión de riesgos. La primera es el Risky Project. El Risky Project es una herramienta que es, digamos que funciona para que los usuarios puedan hacer sus capturas de todos sus riesgos que se puedan presentar. Puede simular escenarios y a cada simulación que le pone una cierta severidad o criticidad al riesgo que se le esté planteando. Se integra fácilmente con otras herramientas de proyectos como el Microsoft Project, entre otras, y además permite al usuario asignar los riesgos a los recursos. O sea, la misma herramienta asigna los riesgos a recursos. También tiene un análisis de sensibilidad y es una herramienta muy, muy amigable, muy, digamos, un tanto parecida al Microsoft Project, pero digamos que esta también da un análisis y criticidad a los riesgos que se presenten y simula los tiempos en los que se pueden hacer estos riesgos. La herramienta SE Risk también es una herramienta muy buena que, entre otras cosas, aquí enumero de las más importantes: identifica los riesgos, evalúa y analiza los riesgos, administra incidentes. Esto significa que si se llega a presentar un riesgo de impacto, también tiene la capacidad de administrar estos incidentes para su debida atención. También es una herramienta que ejecuta las acciones. En cuanto se le dice algo o hay una forma de atacar a los riesgos que se presenten, tiene la capacidad de ejecutar la acción para corregirlos. Y también tiene representaciones visuales. Esto muestra hasta como gráficas a los usuarios para definir, para que ellos se den cuenta más cómo está la situación ante un riesgo. Bajo mi punto de vista, es una herramienta que se me hace muy robusta y mucho mejor que a lo mejor muchas otras que hasta, bueno, por lo menos lo que yo revisé, se me hacen. Y a manera de conclusión, pues lo que puedo decir es lo que estaba ya comentando. Al final creo que la herramienta SRisk es de las herramientas más completas que existen ahorita para la gestión de riesgos. El IT Risk, el Risky Project, que también es una de las herramientas muy amigables. Sí creo yo que el SE Risk es una herramienta un poco más compleja, incluso hasta la vista de la herramienta es más amigable que la otra. Entonces, yo creo que debería de utilizarse esta herramienta en lo mayor que se pueda para que nos facilite la detección de los riesgos en cuanto estos se presenten. Pues bien, esta es mi exposición. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.